Dios les bendiga. Continuamos hoy con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y hoy ya es el último mensaje, el último video de Efesios. Estamos en el capítulo 6, quedamos en el versículo 18, hoy nos tocaría el 19 y finalizar. Bueno, hay que recordar entonces acerca del versículo 18 para poder continuar con el 19 y tener la idea de lo que está hablando. Vimos la armadura, que el cristiano debe de vestirse con toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder estar firme, y este es el propósito de vestirnos con la armadura. Dentro de esta guerra espiritual en la cual el cristiano se encuentra, aunque no tenga el conocimiento de ello, debe estar preparado, debe saber de que está dentro de una guerra espiritual, pero que tiene la victoria ya asegurada porque Cristo nos dio la victoria en la cruz. Bueno, entonces dice el versículo 18 que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, nos manda que debemos estar orando en todo tiempo, en todo momento, para poder, que digamos que esa armadura nos sirva para el efecto, o sea, digamos la fuerza de todo está en Jesucristo a través de la oración, que no podemos descuidar la oración, no solamente tener el conocimiento de la palabra, tener el evangelio en nuestra vida, tener la justicia de Dios, saber conocer de la salvación, no solamente es conocimiento de todo esto, sino que hay que orar, es necesario mantener orando en todo tiempo, porque es un arma espiritual poderosa que Dios nos ha dado para que la usemos. Bien, y entonces dice que debemos de suplicar por los santos, o sea, por los santos son los separados, los que Dios ha escogido, ha redimido, entonces es parte de la iglesia, son la iglesia de Cristo. Debemos orar primeramente por nuestra familia, por nuestros pastores, por los hermanos de la iglesia, por todos, dice por todos los santos. Entonces tener en cuenta a cada uno, a cada miembro, para orar, ¿sí? Para que estemos pendientes de esto. Es necesario orar unos por otros. Y aquí vamos a ver en el versículo 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Bueno, aquí tal vez puede sorprendernos un poquito que el apóstol Pablo pida oración por él mismo. Sabemos acerca de los dones que tenía el apóstol Pablo, sabemos de los ministerios, no solamente era uno, sino que eran varios ministerios, eran muchos dones, todo lo que él habló, si él lo enseñó, es porque en él operaban esos dones, esos ministerios. Entonces podemos decir, el poder era grande en él. El gran apóstol Pablo era muy elocuente, Dios le había revelado grandes misterios del evangelio, de la iglesia, todo esto operaba en él. Entonces nosotros podemos decir, este hombre no necesita tal vez la oración de nosotros, ¿cierto? Bueno, de la iglesia en el momento, de los hermanos que leían esta carta, tal vez podemos pensar eso, pero no es así. No es así, y en humildad, en sencillez, el apóstol Pablo pidió oración por él. Y vamos a ver cuál era el motivo por el cual él pedía oración, en qué área. Dice, somos una comunidad. La razón por la cual él pide oración a los miembros de la iglesia es porque somos una comunidad, un cuerpo, ¿sí? Por eso la importancia de orar unos por otros. Entonces es porque pertenecemos a un mismo cuerpo, y el apóstol Pablo no está separado de ese cuerpo, ¿sí? El apóstol Pablo es parte de ese cuerpo de Cristo, por eso orar unos por otros, por mucho poder que veamos en un ministro, él también necesita de las oraciones del resto, necesita las oraciones de todos necesitamos. No es que soy autosuficiente, que yo puedo solo, que yo oro solamente, no. El mismo Jesús oró, ¿sí? Y pidió a sus discípulos que también oraran por él, ¿sí? Cuando ya estaba, digamos, ahí en Getsemaní, en ese momento de crítico, el Señor Jesús incluso pidió oración a sus discípulos. Entonces todos necesitamos, ninguno hay de nosotros autosuficiente. Bueno, entonces allí dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra.
O sea, lo que él estaba pidiendo era que para cuando él fuera a hablar, esa palabra ahí significa logos. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué logos y no rema? Sí, yo me preguntaba eso. Si digamos rema es la palabra que Dios da en el momento de acuerdo a la necesidad presente, entonces investigué un poco por qué dice logos, por qué es logos la palabra allí en griego, y entonces encontré esto. Dice, la palabra es logos porque pide que Dios le dé la capacidad intelectual y espiritual de articular correctamente el mensaje del Evangelio a sus oyentes. Esta es entonces la razón por la cual es logos. Dice, se trata de la estatura completa del misterio del Evangelio. Logos implica la inteligencia, la coherencia, el discurso lógico y la capacidad de articular la idea completa. El Evangelio es un misterio, ¿sí? Ya en la otra partecita del versículo dice, el Evangelio es un misterio que se conoce solo por revelación divina, excede al conocimiento humano. Entonces ahí está diciendo el apóstol Pablo que él está pidiendo para que cuando él hable le sea dado el logos, o sea, la estructura completa, correctamente, que pueda articular de una manera coherente, lógica y entendible, clara, ¿sí? Lo que él va a decir. ¿Por qué? Porque él va a hablar, digamos así, en este caso probablemente estaba pensando ante él que él se iba a presentar, pues, que esta persona tenía mucho conocimiento. Entonces hay momentos en los cuales debemos hablar de una manera más simple, más sencilla, pero hay momentos en los cuales debe estar la estructura completa, digamos así, en nuestra mente, que él pudiera tener bien la idea clara de lo que iba a decir, ¿sí? Que ese logos estuviera allí presente en él, para él poder manifestarlo de la mejor manera. Y es lo que dice allí. Dice, para quedar a conocer con denuedo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa denuedo? Denuedo significa con claridad, con avidez, significa con coraje, con audacia, con valentía. ¿Sí? O sea, que tenga esta habilidad de comunicación, que no le tenga miedo. Y podemos pensar, uy, ¿cómo así el apóstol Pablo? Mire, incluso el apóstol Pablo pudo sentir temor en alguna ocasión para testificar. ¿Sí? Nosotros a veces nos sentimos, ay, pero yo no debería tener temor. Claro que no, pero Dios está con nosotros. Pero si aún el apóstol Pablo sintió esa necesidad de pronto de oración, pidió oración, tuvo tal vez el temor, bueno, yo quiero hacerlo de la mejor manera, entonces pidió oración. Sí, esto quiere decir que el apóstol Pablo estaba reconociendo que era humano también, ¿cierto? Y que también podía equivocarse, que sintió temor, que podía decirlo de otra manera. Entonces, por eso pidió oración para la guianza del Espíritu Santo, para que fuera Él el que le guiara en todas las palabras que Él necesitaba que decir, y para que Dios le diera ese poder, esa valentía en el momento de abrir su boca. Y mire, tenemos un ministerio muy grande. Cuando predicamos el Evangelio, el misterio del Evangelio, predicar el Evangelio no es cualquier cosa, ¿sí? Predicar el Evangelio es llevar las buenas nuevas, las más grandes noticias. O sea, somos embajadores, y saber lo que significa ser un embajador de Cristo, y que es nuestra labor. Lo que nosotros hacemos es algo maravilloso, es algo grandioso. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, se trata del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos una gran responsabilidad de llevar ese mensaje fiel, sin cambiarlo, sin acomodarlo a nuestro antojo. Entonces, por eso el apóstol Pablo pide oración. Y ahora, ¿de qué se trata el misterio del Evangelio? Bueno, voy a hablar un poquito sobre eso, aunque ya se habló, ¿no? Acá ya nos lo reveló, de qué se trata este misterio. Este misterio incluye la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en un solo cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Que antes habían dos pueblos, estaba el pueblo gentil y estaba el pueblo judío. Y el misterio del Evangelio es que logró unir a esos dos pueblos en un solo pueblo, en un solo cuerpo. ¿Sí? Se trata de la iglesia. Este es el misterio que le fue revelado. Estuvo oculto por muchos años. En el Antiguo Testamento no había sido revelada a la iglesia, pero le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, él tenía todo ese conocimiento, toda esa revelación
Sin embargo, repito, pide oración para que pueda darlo de la mejor manera posible, como Dios le guíe y como Dios ponga esas palabras en su boca para él poder expresar, ¿sí? Ante quien él se tuviera que presentar, que él lo pudiera hacer de una manera excelente, o sea, que hablara bien. Es como nosotros debemos también hablar bien de Cristo, no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio, ¿sí? Que no solamente lo presentemos el mensaje con nuestras palabras, sino que la gente pueda ver que realmente estamos viviendo lo que vamos a hablar, lo que estamos hablando. Entonces es importante eso. Versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nuevamente, repite que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿sí? Entonces nos está diciendo que él es un embajador en cadenas. Y mire, esto es algo paradójico. ¿Qué es un embajador? Un embajador es representante de un rey, de una nación, ¿sí? Ese es un embajador, es un representante de los más altos cargos, es un alto dignatario que una persona puede tener. Si hay alguien grande, según este mundo, es un embajador, ¿sí? Y ahora, si él dice, él reconoce que es embajador de Cristo, entonces es una paradoja, ¿sí? De que esté en cadenas. Bueno, los embajadores usaban grandes cadenas, ¿sí? De oro, usaban joyas, cosas de oro, porque estaban representando un país, una nación, un rey, ¿sí? Y ahora él ve que él es embajador de Cristo, el rey más grande que jamás ha existido o existirá, pero está en cadenas, ¿sí? Unas cadenas de prisión, unas cadenas ahí que lo atan, que no está en la libertad que tal vez él quisiera estar, que no puede, digamos, desplazarse libremente, pero él está representando dignamente al Señor Jesús. Él dice, no importa que esté aquí en prisión, es un representante y eso no le quita su posición de embajador de Cristo. Él está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo maravilloso. Entonces, mire, el contraste, usa una cadena de prisionero, pero eso no le quita su posición espiritual ni su identidad. A veces nuestra situación terrenal no va acorde, dice, no va acorde con nuestra posición espiritual. O sea, nuestra situación terrenal a veces no va acorde con nuestra posición espiritual, que ya sabemos quiénes somos en Cristo. Puedes tener un alto rango en Cristo y sin embargo estar en las peores condiciones humanas. Sin embargo, él no pide oración por libertad o comodidad. Él está más preocupado por ser un fiel emisor del mensaje de Jesucristo. Sin embargo, él no pide, oren por mí para que yo sea libre. No, él está pidiendo, ¿para qué? Para que él pueda ser un fiel emisor del mensaje de Jesucristo. Y eso nosotros debemos también preocuparnos por eso, por predicar bien el Evangelio, usar bien la palabra de Dios, no cambiarla, ser un fiel ministro de Jesucristo. Entonces, esta es la oración, la petición del apóstol Pablo para que pidan por él. Entonces, eso le preocupaba más, llevar fielmente el mensaje de Jesucristo. Dice, para que hable como debo hablar, ¿sí? Porque a veces no hablamos bien, a veces podemos cometer errores al hablar, hablamos de otras cosas que no tienen importancia. Recuerdo una vez, invitamos a un evangelista a la iglesia para una campaña, y tristemente él no habló lo que debía hablar, no habló el mensaje de Jesucristo, sino que habló de otros ministros, de cómo se han desviado y todo esto. Sabemos que esto es así, que muchos se han desviado del mensaje de salvación, pero cuando vamos a evangelizar, por ningún motivo debemos desviarnos y presentarle a los ministros que han cometido errores o que no hablan bien el evangelio. No, debemos presentarles a Jesucristo y no desviarnos de ese mensaje, no saber que nuestro objetivo es presentar a Cristo, al Cristo que murió pero resucitó. Entonces no desviarnos de ese importante mensaje. Bueno, ahora sí dice salutaciones finales. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Bueno, aquí ya es la parte final, son los saludos finales. Él no se dirige especialmente, notemos eso, a un grupo de personas como a veces lo hace, es decir, a personas
en concreto, no menciona nombres de alguien, saluda al hermano tal a tal, no, como en otras partes, sino que aquí, aunque sabemos que iba dirigido a Éfeso, pero también era una carta circular que iba a ir a muchas otras iglesias, ¿sí? A muchas otras iglesias cercanas. Entonces por eso él no se dirige especialmente saludando a hermanos en específico. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, os lo hará saber Tíquico. Bueno, vamos a ver algunas de las características de Tíquico. Bueno, Pablo es muy conocido por su ministerio, pero él no trabajó solo, ¿sí? No, sabemos cuán grande fue su ministerio y todos los viajes que hizo, pero él no lo hizo solo, él siempre lo hizo en equipo, él tuvo compañeros, tuvo servidores fieles al lado de él, y aquí vamos a ver que está mencionando uno de ellos. Aquí podemos ver uno de estos compañeros ministeriales llamado Tíquico. Él era de Asia, acompañó a Pablo en su viaje de Grecia a Jerusalén, luego se convirtió en un hombre de confianza para el apóstol. Fue enviado por Pablo a Éfeso y también llegó hasta Colosas. Bueno, Pablo dice dos cosas sobre Tíquico. Primero, que es un hermano amado. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo muchas decepciones en su ministerio. Hombres que estuvieron con él al principio, pero que lo abandonaron. Por ejemplo, a Demas, dice, me abandonó amando más este mundo. Y también en otra de las epístolas nombra a otros dos personajes, ¿sí? que no eran de fiar. Pero este Tíquico se había ganado la confianza del apóstol Pablo, y el apóstol sabía ya que era un hermano verdadero, y que además era amado. Esto habla de un afecto especial que el apóstol Pablo sentía por Tíquico, ¿sí? Entonces dentro de esos compañeros ministeriales estaba Tíquico. Es importante nosotros, como si somos parte de la iglesia de Cristo, acompañar allí al pastor, estar ahí a su lado. No hay nada más fortificante dentro de la obra como pastor que usted saber que hay personas que están allí apoyándole, que si usted va a hacer una actividad ellos van a estar allí, que ellos no van a sacar excusas, no, es que no puedo, es que no quiero, es que tengo pereza, es que tengo que trabajar, sino que son personas que están, digamos, a disposición de la obra de Dios y que sirven para Cristo, ¿sí? Porque finalmente servir a alguien no es el propósito servirle a esa persona, sino que servimos es a Cristo. Cuando servimos, trabajamos al lado de un ministro, no estamos sirviendo para él, no estamos trabajando para él, sino que es para Cristo mismo. Entonces eso debemos de saberlo. Y también dice que era amado, o sea que el apóstol Pablo amaba, aunque él amaba a todos los hermanos, aquí muestra un afecto especial por este hermano Tíquico, ¿sí? Porque se había demostrado que era un verdadero hermano, un verdadero creyente. Y otra de las que dice hermano en Cristo, amado fiel y ministro en el Señor. Bueno, ¿qué es la palabra ministro? La palabra ministro viene del griego diáconos, que significa el que sirve a la mesa. ¿Sí? Hoy en día podemos decir, bueno, un mesero, ¿sí? Aquel que se encarga. Bueno, esta labor es algo sencilla, o sea, es sencilla, no es de gran, digamos así, no es algo grande que podamos decir, eso es algo grande, ¿no? Es algo sencillo, pero a la vez es algo muy importante, ¿sí? Porque se sirve a alguien. Alguien puede disfrutar los alimentos gracias a que usted presta ese servicio, ¿sí? Entonces él era fiel ministro del Señor. Entonces dice, Pablo se identifica en otros pasajes como ministro, ¿sí? En otros pasajes, en otras palabras es un servidor. Entonces en otras palabras, un ministro es un servidor. Además, Tíquico era confiable, fiel al Evangelio. ¿Y cuál era entonces la misión de Tíquico? Una de ellas era ¿qué? Informar y también consolar, que lo vamos a ver ahí. Versículo 22 dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Bueno, entonces el apóstol Pablo vivía situaciones allí en la cárcel, muchas situaciones, tanto buenas como malas, ¿sí? Es decir, en la parte buena es que él podía ejercer su ministerio,
estando allí. Él no estaba totalmente aislado de la gente, no, él tenía visitas, o sea, él era una prisión domiciliaria, le permitía recibir visitas, ¿sí? Lo cual hacía muchas partes del ministerio. Por ejemplo, él podía evangelizar, él podía discipular, él podía enseñar a otros, él podía aconsejar, él podía animar, o sea, muchas cosas. Además, él podía escribir, él podía orar, o sea, todo esto lo podía hacer estando allí. La palabra de Dios no estaba presa, él podía hacer todo eso. Entonces, Pablo tenía cierta libertad para ejercer este ministerio, ¿sí? Incluso que el apóstol Pablo también, estando preso, administraba también y cuidaba de las iglesias, ¿cierto? Él enviaba mensajes estando preso a las iglesias, corrigiendo errores. Aquí pues el apóstol Pablo a los Efesios no se ocupó de corregir algún error o algún pecado. De esta manera vemos que no lo hace, pero en otras ocasiones sí lo hace. Entonces eso no le quitó la capacidad de ser un administrador, un ministro del Señor Jesús, y él continuaba siendo embajador así estuviera en cadenas. Bueno, entonces todo esto que él vivía allí, ¿quién tenía el conocimiento de esto? Tíquico, ¿sí? Bueno, cuando estaban presos también dependían de personas de afuera para que les llevaran alimento, ¿sí? Dependían de estas personas, pero él tenía servidores, gracias a Dios, que Dios siempre va a poner personas que estén al lado de otras para ayudarlas, y el apóstol Pablo siempre contó con estas personas, estos compañeros de ministerio que hicieron más fácil su estadía en la cárcel. Entonces Tíquico sabía todos los asuntos de él respecto a su condición judicial, ¿sí? que él se encontraba, sabía que tenía que presentarse. Bueno, habían cosas, habían asuntos, habían detalles que el apóstol Pablo no podía mandar por escrito, pero que Tíquico sí las conocía y las iba a decir. Entonces, cuando Tíquico hablara de todo esto, informara de todo esto a las iglesias, esto traería consuelo a los hermanos, ¿sí? Esto traería consuelo porque ellos dicen, bueno, la palabra de Dios no está presa, el evangelio, la obra de Dios no para, la obra de Dios continúa, y eso es de gran consuelo para muchos, ¿verdad? Saber de que aunque una situación difícil, por supuesto, estar preso no es fácil, yo sé que no, pero esto traería consuelo, y saber que no está preso, digamos, no porque Dios no lo pueda hacer libre, sino porque es propósito de Dios. Cuando usted conoce el propósito de Dios, así sea las peores condiciones, usted entiende que es temporal, que los sufrimientos de este mundo que podamos tener son temporales, tienen su fecha de caducidad, si no van a ser para siempre. A la iglesia en Esmirna le dijo, tendrás tribulación por 10 días. No se refería a 10 días literales, sino a 10 días daba a entender un periodo de prueba, un periodo corto. Entonces así mismo estaba el apóstol Pablo en este periodo de prueba, pero entonces ellos estaban tal vez tristes, tal vez se angustiaban, se preocupaban porque no sabían nada del apóstol Pablo, de cómo estaba. Hoy en día pues algunos presos incluso tienen celulares y se comunican por WhatsApp y todo esto. En ese tiempo no era así, sino que la comunicación era mediante cartas, que a veces tardaba bastante tiempo en saberse de una persona, si era de un país a otro, de una ciudad a otra. Se hacía aún más larga la espera, pero finalmente llegaba ese mensaje y ellos recibieron consuelo, ¿sí? Al recibir la información de cómo estaba el apóstol Pablo, recibían consuelo de parte de Dios, y el apóstol Pablo estuvo fortalecido. El apóstol Pablo nunca estuvo deprimido. Tal vez llegaron sí momentos de tristeza, es probable, pero eso nunca bajó su ánimo, eso nunca le impidió estar gozoso, ¿no? Como él decía, regocijados, gozados en el Señor siempre, porque él así estaba, ¿sí? No perdía el gozo por las circunstancias, no perdió la fe, la esperanza en Dios, sino que él siempre se mantuvo. Entonces esto también debía consolar a los demás. Y qué bueno nuestro ministerio, que en nuestro ministerio siempre podamos consolar a otros. Qué bueno que cuando alguien necesita nuestra ayuda, nosotros podamos ir y llevar
a veces una palabra, a veces un consejo, a veces algo físico, ¿cierto? Algo material que les pueda ayudar, que es de necesidad. Esto traerá consuelo a las personas. Qué bueno el ministerio de consolar y no dividir, no sembrar discordia entre hermanos. Hay hermanos que llevan chismes de un lado a otro y causan división. Entonces, que esta no sea nuestra misión, que nuestro ministerio siempre sea de consolar a otros, de ayudar a otros, que todos pasamos situaciones difíciles, pero qué bueno es contar con un hermano que está allí para consolar. Hermoso ministerio ser un fiel ministro, alguien que consuela a los hermanos. Y todos podemos ser ese Tíquico que en algún momento ayudamos a nuestros líderes, pero también consolamos a los hermanos y ayudamos en lo que más podemos. Bien, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz. Bueno, el apóstol Pablo, las mismas palabras que utiliza al principio de la carta, gracia y paz, también va a terminar también con estas mismas palabras. Termina como empezó, gracia y paz. Recordemos, gracia era el saludo griego y paz era el saludo hebreo, unidos. Importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que es la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros contamos con la gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Ninguno merecemos la gracia de Dios. Sin embargo, Él nos la dio. El Señor Jesús puso esa gracia en cada uno de nosotros. Y el deseo del apóstol Pablo es que la gracia y la paz del Señor esté en cada uno de nosotros, en cada uno de los oyentes, de los destinatarios de esta carta. Ellos fueron los primeros destinatarios, las iglesias, Éfeso, Colosas, la Odisea, ellos fueron los primeros destinatarios, pero ahorita, luego, es toda la iglesia, porque la iglesia es una sola, la iglesia es universal. Bueno, y dice así, notemos que dice, la gracia sea con todos los, paz sea a los hermanos y amor con fe. Sí, ahí hay no dice amor y fe, sino amor con fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, antes de decir qué significa amor y amor con fe, voy a decir lo que significa paz. Bueno, la paz ya sabemos lo que es, pero añadamos que es un bienestar profundo, que nos debe dar tener la buena relación, una buena comunión con Dios. ¿Sí? Esa sensación de bienestar. Cuando el Señor Jesús le dijo los discípulos estaban asustados porque no sabían quién era, pensaban que era un fantasma, sí, allá en el mar, el Señor los soca, ¿verdad? Y les dice paz, o sea, tengan paz, que no es ningún fantasma, es el Señor Jesús el que estaba allí. Entonces eso les debió llenar de un bienestar, de una quietud, un bienestar general, ¿sí? Que llenó sus corazones de esa alegría, por así decirlo, esa tranquilidad que ellos necesitaban. Entonces eso es lo que el Señor desea también para nosotros en este momento, paz a los que aman al Señor Jesús. Entonces que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Entonces cuando usted le dice a su hermano paz, cuando usted lo saluda, usted está deseando que todo eso bueno esté sobre él y que así está ciertamente. Bueno, ahora sí, amor con fe. Bueno, este amor se refiere al amor ágape. Sabemos que el amor de Dios es un amor incondicional, un amor eterno, un amor que no cambia, un amor que es permanente, que es estable. Ese es el amor de Dios. El amor nuestro como seres humanos a veces fluctúa, ¿cierto? Amamos a alguien y podemos decir, no, ya no te amo más, ya perdí mi amor por ti, ya cuando vi que hiciste esto ya te dejé de amar, ¿sí? El amor nuestro es así. Pero el amor de Dios no es así, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no varía, no fluctúa, permanece para siempre, el amor de Dios es eterno. Y este es el amor que debe permanecer en nosotros. Dice, el amor acompaña a la fe. ¿Y qué es la fe? Mire, la fe es la raíz de la salvación. ¿Sí? Recordemos que lo primero, antes de poder amar a alguien, antes de tener el amor, tenemos que tener ¿qué? La fe. La fe es la raíz, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe está primero, la fe es la raíz, y luego de eso, como consecuencia de la fe que tenemos, entonces viene el amor y además vienen unas buenas obras,
esas buenas obras se manifiestan en amor a las demás personas. Entonces primero está la fe y luego está ¿qué? El amor, esa fe salvadora que está en cada uno de nosotros, pero el amor está allí. Entonces la fe con amor, ¿sí? Dice el amor con fe, o sea que el amor es producto de esa fe. La fe es la raíz y el amor es el fruto que da dicho árbol. Dice, pero mire, ese amor y esa fe no provienen de nosotros, porque como les decía, de nosotros no sale nada bueno. Lo bueno que hay en nosotros es porque el Señor lo ha puesto. O sea, naturalmente de nosotros no sale amor, no sale fe. Es Dios el que pone en cada uno de nosotros aún la fe. Fue puesta por Dios, ¿cierto? Dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe que está en nosotros, que operó en nosotros para creer en Cristo, fue dada por Dios y dice que se manifiesta en amor. Entonces, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, eso proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Así como en el primer capítulo también nos hablaba haciendo la distinción de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguna de las bendiciones nosotros las podemos recibir si no es a través del Señor Jesucristo. Todas las bendiciones son a través de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él fue que murió aquí por nosotros. Entonces el Padre Dios bendice, la primera persona de la Trinidad bendice al resto de seres humanos a través de Jesucristo, su Hijo amado, el que se hizo cercano a los seres humanos. Entonces toda bendición proviene del Padre, pero a través de Jesucristo. Por eso allí es importante, por eso tener en cuenta cada versículo, cada palabra y no pasarla por alto. Muchos podemos decir, bueno, eso es un saludo final y ya. No, pero hay que tomarnos por lo menos unos minuticos para meditar en cada una de estas palabras, ¿sí? Para que sepamos que las bendiciones llegan a nosotros a través de Jesucristo y tengamos en cuenta todo esto. Esto es maravilloso y aún en este saludo final el Señor desea bendiciones para nosotros, que nos apropiemos de esas bendiciones, de esa gracia y que demos ese fruto que debemos de dar como cristianos, como hijos de Dios. No somos ya más hijos de ira, no somos hijos de desobediencia, no, somos nacidos de Dios mismo, nacidos por Él. Bueno, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, entonces debemos de recordar esto, que Dios Padre es el autor de la salvación, ¿sí? Es Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, es el autor de la salvación. Luego, digamos, quien sigue en este orden que nos da salvación es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo aún se sometió a su Padre, y en los momentos que Jesús estaba en agonía, Él pidió al Padre que si era posible pasar esta copa, o sea que si podía no morir, pero que no se hiciera su voluntad sino la de Dios. Es decir, Dios Padre es el autor de la salvación y Jesucristo, aún en el momento más crítico en su parte humana, que Él sintió miedo, temor, ¿sí? Al dolor, miedo al sufrimiento tal vez, quiso pasar ese trago amargo, no tenerlo que pasar, pero sin embargo Él se sometió. Dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Dios es el autor de la salvación, luego Jesucristo, su Hijo amado. Entonces por eso aquí está mencionando todo esto. Dice luego la gracia, ¿no? Ya hablamos un poquito acerca de la gracia, que es un regalo inmerecido, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Entonces, que la gracia de Dios repose en todos los que aman al Señor Jesús. Mire, si el Señor Jesús nos amó con amor eterno, si Él sin importarle que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a tener agonía, torturas, a Él no le importó eso, sino que dio su vida por amor. Entonces, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera que usted y yo hagamos? Que le amemos. Él espera de la humanidad amor, aunque pues de la humanidad entera, no específicamente de la iglesia, porque son los que de alguna manera hemos reconocido ese sacrificio en nuestras vidas. Entonces Él espera que nosotros le amemos con amor inalterable. ¿Qué significa inalterable?
un amor que no esté cambiando, ¿sí? Porque el ser humano cambia. Hoy amanecí de buenas, mañana amanecí de malas, entonces hoy no amo al Señor, hoy oré, mañana no oré, hoy leí la Biblia, hoy fui a la iglesia, mañana no, hoy pienso bien del Señor, mañana no. Ese es el amor cambiante del ser humano. Pero lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea, es que el amor de Cristo esté en nosotros y podamos manifestar ese amor a Jesucristo sin estar fluctuando, sin estar cambiando de un día sí, un día no. No, Él merece nuestro amor, un amor constante, un amor que no varíe, un amor que no esté un día sí, un día no. O sea, que le amemos todos los días de nuestra vida. Y esto es lo que desea el Señor Jesús, que le amemos a Él, amemos al Señor con amor inalterable. Él merece todo de nosotros, Él es digno de nuestro amor, Él es digno de todo lo que le podamos entregar, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Cada día Él lo merece, Él merece cada día de nosotros, lo merece absolutamente todo. Sí, entonces la gracia de Dios repose en los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor que inalterable. Bueno, esas son las palabras finales del apóstol Pablo, deseando que la gracia de Dios esté en cada uno de los que aman al Señor, de los que aman su venida, de los que le esperan. Bueno, allí la palabra amén no aparece en los manuscritos griegos, fue probablemente añadido allí por un copista, ¿sí? Como ocurre con algunas de las palabras. Bueno, pero yo he terminado ya digamos, con la exposición de este maravilloso libro de Efesios. Quiero recordar rápidamente algunos de los temas que vimos aquí en Efesios. Bueno, recordemos las bendiciones espirituales, todas las bendiciones espirituales que Él nos dio, para que sepamos que Dios el Padre bendijo con toda bendición a su iglesia. También que el apóstol Pablo oraba y pedía por revelación. ¿Sí? Debemos de pedir grandes cosas a Dios, pero grandes cosas espirituales. ¿Sí? Ocupémonos primero de lo espiritual. También nos mencionó que somos salvos por gracia. Dice que no por obras, pero que las obras son una consecuencia de nuestra salvación. También vimos que fuimos reconciliados por medio de la cruz. Nosotros estábamos lejos, en otro tiempo no pertenecíamos, éramos extranjeros, éramos extraños a las cosas de Dios, pero Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. También vimos acerca del ministerio de Pablo a los gentiles, ¿sí? Que él estaba preso precisamente por su ministerio a los gentiles, ¿sí? Por esa causa estaba preso, por predicar que los gentiles también eran parte, que ahora habían venido a ser parte de un mismo cuerpo. Esta era la razón del apóstol Pablo estar preso. También vimos que de la unidad del espíritu, que debemos de conservar la unidad, una sola fe, un solo espíritu. Todo esto, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces que como cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Y también hablamos acerca de los dones ministeriales, 5 ministerios a fin de edificar, de perfeccionar a los santos. También vimos de la nueva vida en Cristo, que ya no podemos seguir, conociendo ya todas las bendiciones que Dios hizo por nosotros, que Dios nos dio, ya no podemos seguir en lo mismo, en la misma basura, en el viejo hombre. No, debemos de saber que somos nuevas criaturas en Cristo y que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, que ya olvidémonos de la vida antigua y vivamos la vida nueva en Cristo. También vimos acerca del sometimiento, de primero que todos nos sometamos a Cristo, o sea, todos de alguna manera debemos estarnos sometidos a Cristo, y luego la esposa se debe someter al esposo. También los hijos se deben someter a los padres, pero los padres no deben de causar ira a los hijos. También vemos que los trabajadores, los siervos deben someterse a sus amos, a sus empleadores. Y bueno, esto. Y ya como último tema, vimos la armadura de Dios acerca de la guerra espiritual y bueno, la armadura de Dios que Dios dotó a su pueblo para que pudieras estar firme luego de haber acabado la batalla. Entonces esto es, y nos habló de la importancia de la oración, de orar unos por otros. Entonces estos son los temas, ¿sí? Algunos asocian comparan al libro de Josué del Antiguo Testamento con el Efesios del Nuevo Testamento, ven esa relación,
Bueno, aquí lo menciono como parte final. Y bueno, esta epístola ha sido de gran bendición para mi vida. He aprendido muchas riquezas que tiene la palabra de Dios. Y si lo vuelvo a estudiar, yo sé que voy a encontrar aún más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuente inagotable. Entonces apasionémonos por la palabra, por el estudio de la palabra, que es viva y es eficaz y tiene el poder de llenar nuestro corazón, tiene el poder de limpiar nuestra vida, tiene el poder de santificarnos. Entonces por ningún motivo vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.